Hola, vamos a tratar de explicar un poco lo que es el análisis de funciones, ¿sí? Y un poco de los casos particulares. Primero vamos a abordar lo que es la función logarítmica. Para eso he hecho una analogía acá de lo que es la potencia, que ya la conocemos y la hemos trabajado, y el logaritmo también lo hemos trabajado, pero vamos a ver la similitud y la diferencia para poder avanzar. Bien, lo primero que vemos acá es una potencia muy simple donde tenemos la base, el exponente y el resultado, que es la potencia. Si lo comparamos con lo que es logaritmo, vamos a tener la base, el argumento y el resultado, que es el logaritmo. Si nosotros buscamos similitudes o qué es una cosa y la otra, vamos a ver que lo que nosotros tenemos como base de la potencia también lo tenemos como base del logaritmo. Entonces tenemos que ver que el argumento, ¿sí?, va a cumplir algunas condiciones que van a aparecer en la potencia, ¿sí? Por ejemplo, el básico, que el argumento no puede ser 0, ¿sí?, ni menor que 0. Entonces, eso va a salir de una propiedad del logaritmo. El argumento siempre va a tener que ser mayor a 0. Entonces, visto esto, que es un repaso entre lo que es potencia y lo que es logaritmo, yo les aconsejo que siempre busquen un ejemplo sencillo en donde ninguno de los tres números coincida. Entonces, cuando lo transformamos en logaritmo, podemos ver qué parte ocupa cada lugar. Acá lo tenemos muy fácil. La potencia, el resultado de lo que era la potencia, es lo que se convierte en el argumento, en lo que es logaritmo. La base permanece igual y el exponente es lo que buscamos como resultado en el logaritmo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar una función, no sé si es exactamente el ejemplo que yo les he dado, pero vamos a analizar una función en particular con todos los puntos que yo les pido. Vamos a borrar. Si repasamos lo que es análisis de funciones, cuando hablamos de dominio, vamos a hablar de aquellos valores que formen parte de lo que es el conjunto de partida. Entonces, es decir, qué valores le puedo dar yo a la función y no cualquier valor que se me antoje. Entonces, en una función logarítmica, vamos a llamar f de x porque es la primera que vamos a trabajar, vamos a tener un logaritmo, vamos a hacerlo básico, de un número muy chiquitito, logaritmo en base 2 de un argumento que puede ser x solo. ¿Sí? Si nosotros decimos que queremos analizar el dominio, lo que nos plantea el logaritmo, o el error matemático que más frecuente se ve, es que le queremos calcular el logaritmo a un número que no pertenece al dominio. Entonces, para poder hacer la tabla de valores o la gráfica, nosotros tenemos que saber que el argumento de esta función siempre va a tener que ser mayor a 0. Mayor, no mayor igual. Mayor. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar dominio, lo primero que tenemos que hacer es decir, lo que aparece como argumento, entre paréntesis, tiene que ser más grande que 0. Esto nos restringe ¿a qué? A que el conjunto de partida van a ser todos los números que formen parte de este intervalo. Es decir, va a ser un intervalo abierto en 0, porque no le puedo dar el valor 0, pero sí le puedo dar los valores muy próximos a 0 que sean positivos, y va a terminar en el infinito positivo, porque de ahí en más yo le puedo dar el valor que yo quiera. Entonces, cuando yo tengo que expresar el dominio de esta función, puedo decir que el dominio van a ser un intervalo que arranque en 0 y que termine en más infinito. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que conociendo el conjunto de partida yo, gracias a las reglas del logaritmo,
Lo que yo puedo hacer ahora es generar una tabla de valores. ¿Por qué? Porque si yo quería hacer la tabla de valores antes de saber lo que era el dominio de la función, yo podía tratar de darle valores negativos a x. Pero ¿qué pasa? Están fuera del rango del conjunto de partida. Entonces yo, cuando quiera hacer una tabla de valores, ahora sé que los números que yo ponga acá en x van a tener que cumplir con esta condición, ¿sí? Que sean mayores que 0. Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasa? Si yo le doy el valor 0, estaría dándole un valor que no pertenece al conjunto de partida. Tengo que darle un valor próximo a 0, pero mayor. Entonces, lo más común es trabajar inteligentemente. Es decir, el argumento, ¿sí?, tiene que ser un número que de determinada manera a mí me dé un resultado, porque el logaritmo va a ser un número, siempre va a ser un número, siempre va a ser un número con coma o va a dar un número entero. Si yo soy inteligente, voy a tratar de dar acá en la tabla de valores los números que con base 2 me den números enteros como respuesta. Yo sé que al principio es medio complicado, pero después, cuando ya trabajemos, nos vamos a dar cuenta. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es recordar las propiedades del logaritmo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablaba de que el logaritmo de 1 en cualquier base era 0, lo que quería decir es que el corte con el eje X siempre va a ser cuando el argumento valga 1, ¿sí? Entonces, si yo acá reemplazo por 1, yo sé que acá tengo un punto de partida, ¿sí? Voy a tener la raíz de esa función, el corte con el eje X, ¿sí? Y eso, como no me acompaña nada más el argumento, me va a dar 0. ¿Sí? Si lo calculamos con la calculadora, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre me va a dar 0. ¿Y eso surge de qué? De una propiedad de la potencia. En la potencia, siempre que yo elevaba a la 0, ¿sí?, lo que me da como resultado esto es lo que yo tenía como exponente en la potencia. Siempre que yo elevo a la 0, me da como resultado 1. No importa el número que sea, siempre me da como resultado 1. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener que empezar a analizar los valores que le vaya dando acá, los que me convengan darle, porque lo que tienen que ser son potencias exactas de 2. Entonces, si yo le doy el mismo valor, aplicaría otra propiedad del logaritmo, que dice que el logaritmo de un número en su misma base va a dar 1, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo tengo que hacer es que el argumento me dé lo mismo que la base. Entonces voy a poner 2. Estoy eligiéndolo el valor. Y cumple con la condición que es mayor que 0, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener que esto me da 1. Y de ahí en más me conviene elegir, como es una función fácil, una potencia exacta de 2. La próxima potencia exacta de 2 es 4. ¿Sí? 4 y me da como resultado 2. Porque tengo que elevar a 2, que es la base, a un 2 para que me dé 4. La próxima potencia exacta sería 8. Si yo le quiero seguir dando valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una potencia exacta de 2. Tengo que elevar a este 2 a un exponente 3 para que me dé 8. Pero ahora tenemos que empezar a analizar una cosa. Si yo no le puedo dar 0 a este valor, ¿sí?, yo podría graficar estos puntos, pero hay una parte de la función que me estoy perdiendo, que es, si yo tengo una gráfica acá, acá voy a representar las X y acá voy a representar las Y, ¿sí? Yo estoy diciendo que en 0 tengo un problema, ¿sí?, porque no se lo puedo dar porque no está definida la función para eso. Pero sé que en 1 de X, la función va a valer 0. En 2 de X, la función va a valer 1. En 4 de X, la función va a valer 2. En 8 de X, la función va a valer 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa entre el 1 y el 0? Eso es lo que tenemos que considerar ahora. Lo más conveniente es que nos aproximemos
hagamos una segunda tabla de valores y nos aproximemos al 0 por el lado que se puede según mi intervalo, ¿sí? Entonces, de acá para allá, la función va a ser una curva así, ¿sí? Es característica del logaritmo, ¿sí? Pero entre el 1 y el 0, que es el punto en cuestión, que me lo va a dar el argumento, yo tengo que calcular ciertos valores. Entonces, lo primero que me convendría es darle el valor 0,7, que debe estar por acá más o menos. Después me convendría dar el 0,5 y después me convendría dar un 0,25, 0,2. Y si me quiero aproximar mucho, lo que tengo que hacer es dar un valor muy chiquito, 0,001. Ustedes dirán, ¿para qué? Precisamente estos valores por lo general no se grafican, es decir, no voy a buscar la coordenada y graficarlo, sino lo que voy a hacer es darme cuenta qué hace la función cuando yo me aproximo al 0. Entonces, lo que voy a hacer es buscar una calculadora y calcularlo. Para aquellos que no se acuerdan cómo calcular un logaritmo con la calculadora, es como hacer un cambio de base, ¿sí? O sea, se presiona una teclita log, se pone el numerito que tengo acá en el argumento, y después se lo divide por el logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque es como que yo estoy calculando con la tecla log el logaritmo en base 10, pero yo en realidad lo quiero calcular para 2. Entonces tengo que hacer el log de lo que yo tengo como argumento dividido el log de lo que es la base, ¿sí? Entonces calcularía, la calculadora haría el logaritmo en base 10 de A dividido el logaritmo en base 2, en base 10 de 2, ¿se entiende? Entonces lo que yo estaría calculando es un cambio de base, ¿sí? Para poder calcular el logaritmo. Entonces lo que voy a hacer ahora es anotar acá con la calculadora el logaritmo de 0,7 dividido el logaritmo de 2. Y vemos que nos da 0,51 negativo. En vez de 0,7 me voy a aproximar un poco más y lo voy a calcular para 0,5. Y vemos que me da menos 1. ¿Sí? Vemos. Nos corrimos 2 décimas para acá, nos corrimos 3 décimas más. Y ahora lo que nos vamos a correr van a ser 3 décimas más. Y vemos que nos da menos 2,32 aproximadamente. 32,1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, al calcularlo para este número, es como si estuviéramos muy pegados al eje, ¿sí? Y esto nos va a dar menos 9,96. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo más me arrimo al valor que tengo conflicto, que es el 0, contra más me arrimo, la función se dispara cada vez más abajo. Esto en matemáticas se llama asíntota, ¿sí? Y por el tipo es una asíntota vertical. Es un lugar geométrico donde la función para el punto 0 no está definida en este ejemplo. En otro ejemplo puede ser distinto. Para el punto 0 no está definida. Pero ¿qué vamos a ver? Que la función, contra más nos acercamos, más cerca va a estar la gráfica, pero no la va a tocar nunca, ¿sí? Entonces, tendríamos el primer punto, que es el análisis de dominio hecho, el segundo punto, que es la gráfica, ¿sí? El tercer punto sería ver la función esta, qué imagen tiene. ¿Qué imagen puede tener? Viene desde los muy negativos en y y va hasta los muy positivos en y. Así que la imagen van a ser todos los reales, ¿sí? Y si tengo que ver los intervalos de positividad y negatividad, vamos a ver que la positividad si ustedes lo recuerdan, va a tener en cuenta siempre las raíces de esto. Y precisamente, si nosotros sabemos, empezamos calculando eso, la raíz.
porque buscamos que lo que te daba de argumento me diera 1. Entonces, basándonos primero que nada en el dominio, yo tengo que hacer el intervalo en el cual la función es negativa, es decir, que está por debajo del eje de las x. Entonces, entre 0 y el término 1, ¿sí? Lo pongo abierto porque si yo le doy el término 1 cerrado, en ese punto es 0 y no es ni positivo ni negativo. La función va a ser negativa. Y si vemos cuando es positiva, y arranca en 1 y termina en más infinito. Positiva. ¿Sí? Ahora, si vemos el crecimiento, la función siempre que yo me desplazo en el eje de las x va a crecer. Entonces, lo que tenemos que ver es que la función en todo el dominio va a ser creciente. Siempre va a ser creciente. Bien. Hasta acá el primer ejemplo.